La ciudad de Santa Marta, una de las más antiguas de tierra firme, fue fundada por Rodrigo de Bastidas en 1525, después del fallido intento de erigir Santa María de la Antigua del Darién. Aunque el clima y su condición de bahía eran más favorables para el asentamiento y el tránsito marítimo hacia las otras costas del Gran Caribe, la resistencia de los diversos grupos indígenas del territorio, como los chimilas, los guajiros y los arhuacos, hizo imposible su consolidación durante todo el siglo XVI. Cada vez que los castellanos establecían su poblado y cultivos, los indígenas los quemaban y luego se replegaban en la Sierra Nevada. De esta forma intentaban evitar la esclavización a la que ya habían sido sometidos otros nativos en las primeras fundaciones. Adicionalmente, la ciudad era inviable por los conflictos entre los fundadores, quienes varias veces se sublevaron contra los gobernadores nombrados por Castilla. Si a ello le sumamos los constantes saqueos piratas al territorio por parte de los otros imperios europeos, Santa Marta era caótica. Pese a las adversidades, hasta mediados del 16, esta ciudad, fortaleza militar, puerto marítimo y sede de algunas de las principales autoridades hispánicas, fue una de las más importantes de nuestro territorio por ser enlace con el Gran Caribe, entrada a tierra firme y salida hacia Europa. Adicionalmente, fue la base de las expediciones que se lanzaron hacia el interior del continente, como la de Gonzalo Jiménez de Quesada. Acompáñenos a conocer el sexto tomo de la Tertulia Samaria, una iniciativa de la Caja de Compensación del Magdalena, Cajamac, coordinada por el historiador Edgar Rey Sinin, que en esta ocasión tiene como tema Santa Marta en los siglos XVI y XVII, segunda parte. En 7 capítulos, la obra cuenta con los aportes de reconocidos historiadores del Caribe de otras partes de Colombia, especializados en la historia de la conquista y la colonia, quienes en este tomo hacen un ejercicio de historia desde abajo para recuperar las voces y las acciones de los indígenas en resistencia y para aportar una mirada crítica a la historiografía tradicional que destaca las proezas de los expedicionarios castellanos sin hacer foco en la barbarie detrás de sus acciones. La conexión entre la historia, la antropología y la arqueología ha representado recientemente un importante filón investigativo para abordar la historia de la conquista y la temprana colonia. Así lo demuestra el capítulo Una aproximación al estudio de las tribus indígenas en la provincia del Magdalena en el siglo XVI, del profesor Eduardo Forero, docente del programa de antropología de la Universidad del Magdalena, quien nos lo explica a continuación. Bien, el propósito de este capítulo es retomar un poco el texto central de Raigel sobre el siglo XVI en la antigua provincia del Magdalena y tratar de identificar esas huellas, esos rastros que dejó su trabajo de documentación, que es envidiable, que es pintoresco, que es riguroso y que por alguna razón ha quedado en el olvido de, digamos, de los ejercicios que a nivel de pregrado podríamos hacer con los estudiantes. Realmente la idea es retomar esa beta y actualizarlo con obras como los investigadores Luis López, que hizo un trabajo magnífico sobre la serranía del Perijá y que también con mucho rigor atendió la consulta de fuentes de primera mano. Entonces, el historiador William Hernández también me apoyó con unos textos inéditos, digamos, identificados en el archivo local, que sirvieron mucho de motivación para complementar un poco de lo que ya se sabe y dejar abierta la puerta para construir dialógicamente esa historia que aún está en la memoria de los pueblos originarios, que son ellos también, que podrían tener la voz para retomar el cauce de su reivindicación territorial, política y de vida. Entonces me parece que hay una deuda histórica entre la academia, las disciplinas tradicionales y los pueblos originarios y sus supervivientes. Creo que para avanzar en la motivación y en la investigación es necesario pues, volver a abrir esas puertas. Gracias.
El profesor Adriano Guerra, coordinador del programa de Historia y Patrimonio de la Universidad del Magdalena, nos cuenta sobre su capítulo Castigos, Violencia y Paz, la resistencia indígena en la coyuntura de la invasión, el caso de Bonda, siglo XVI. El capítulo con el que colaboro en este tomo de la tertulia Samaria trata precisamente sobre los castigos, la resistencia y la paz en relación de el mundo de los castellanos con el pueblo indígena de Bonda. Se hacen algunas reflexiones conceptuales sobre la idea del castigo y la purificación desde el punto de vista hispánico de lo que significaba el castigo, pero también precisamente todo lo que significó la resistencia del pueblo de Bonda. Primero a esos ataques de los españoles, pero también incluso los ataques que estas comunidades realizaron a la propia ciudad de Santa Marta. En ese sentido, lo que hago es un poco identificar esos diferentes momentos a lo largo del siglo XVI, a través de los cuales hubo conflictos precisamente con el pueblo de Bonda, pero también en algunos momentos se realizaron alianzas. No obstante, esta relación conflictiva llegó a su punto más álgido, más o menos hacia 1570, cuando se presentó la destrucción de la fortaleza que habían hecho los españoles en el territorio de los llanos de Bonda, y de alguna manera comenzó la contraofensiva del pueblo de Bonda, la autoridad de los españoles que habían establecido en todos estos lugares. Como aspecto particular, identifiqué la idea que tenían los hispanos, los castellanos, con respecto a la paz, con respecto al orden, que era básicamente que este existía siempre y cuando las comunidades indígenas acataran su reglamentación y acataran las formas del orden religioso que ellos intentaban imponer. Cada vez que el pueblo indígena de Bonda rechazaba este tipo de organización, o cada vez que el pueblo indígena de Bonda intentaba de alguna manera vivir su propia religiosidad, se consideraba desde el punto de vista hispánico que esto era una transgresión y que esto era el rompimiento de los pactos de paz. Es decir, de alguna manera la paz se entendía solamente desde el punto de vista hispánico. Sobre el tema de la resistencia indígena también reflexiona el profesor Wilfredo Padilla, docente del programa de Historia y Patrimonio de la Universidad del Magdalena, en su capítulo Pueblo Grande, Pocihuayca, Conquista y Resistencia Indígena en el siglo XVI. Escuchémoslo. Es un acercamiento al proceso de conquista de la cultura tairona a través de esta especificación de una de las ciudades más importantes de la época prehispánica en la provincia de Santa Marta, que fue Pocihuayca. Trata de ubicar geográficamente la ciudad de Pocihuayca a través de las pistas que van dejando los cronistas y los documentos oficiales de los gobernadores, y luego cómo fue el proceso de pacificación o de conquista de este pueblo junto con el resto de la cultura denominada tairona, y termina con una forma de ver cuál fue el accionar de los Pocihuayca frente a la conquista, cuál fue las estrategias de guerra y de resistencia que utilizaron para poder contener los ataques y la invasión española. Finalmente conecto la cultura de los Pocihuayca con las culturas sobrevivientes de la Sierra Nevada de Santa Marta, los Cogis y los Arahuacos, especialmente los Cogis, a través de los datos que Raigel Dolmatov nos permite en sus trabajos. Finalmente, uno de los capítulos que queremos destacar por su aporte a la historia de la vida cotidiana y del hecho religioso es Contribución de la Iglesia Católica a la Cultura de Santa Marta, siglos XVI y XVII, a cargo del teólogo y sacerdote Luis Fernando Nieto Viloria. Bueno, mi nombre es Luis Fernando Nieto Viloria y he hecho la conferencia en Tertulia Samaria sobre el aporte de la Iglesia a la cultura samaria durante el siglo XVI, donde intentamos explicar el origen de la diócesis, las primeras iglesias, los primeros conventos, porque el nombre de algunas calles de la ciudad llevan nombres de santos,
Intentamos también vislumbrar la arquitectura religiosa y el aporte que da a nivel social y cultural a la ciudad. También analizamos las crónicas, porque fueron los sacerdotes los que manejaron o escribieron sobre los primeros textos sobre la fauna y la flora. Actuamos el tema de los libros parroquiales y finalizamos con la cuestión de la labor social. Entonces, ojalá todos tengan acceso a la conferencia, la estudien, la lean y pues aprendamos un poquito más. Muchas gracias. La Tertulia Samaria es una colección proyectada a 10 tomos para conmemorar los 500 años de la fundación de la ciudad de Santa Marta, Colombia. Desde junio de 2015 reúne a los amantes de la historia local los últimos martes de cada mes en las instalaciones de la Caja de Compensación del Magdalena Cajamarca para escuchar a expertos invitados cuyas memorias le han dado vida a 6 tomos referidos a los siglos XVI a XIX. Los 4 restantes tratarán de los siglos XX y XXI. Los invitamos a repasar el videoblog 41 de nuestro canal, La historia detrás de los libros, donde reseñamos los primeros tomos de la Tertulia Samaria.